estimados, me pueden escuchar y ver y todo. Es mejor plataforma que la PPP. Ay, no, yo encuentro Víctor que es al revés. Prefiero, esta me ha gustado bastante más. Ya, sigamos. Les dejé la plataforma acá, las diapositivas. Vayan a la diapositiva número 11, ¿ok? Y para que puedan ir viendo dentro de la misma lectura lo que yo voy a ir agregándoles. La parte de la acción de protección constitucional en materia ambiental, obviamente la vamos a ver al cierre de la clase de hoy y la vamos a ver someramente porque es una parte bien técnica. Donde voy a dar mayor énfasis es evidentemente al artículo 19, número 8, y no porque sea una norma interesante para el día de hoy, sino porque esa es la norma que hay que saber en este curso, ¿ok? Así que voy a partir refiriéndome a ella como corresponde con la amiga Constitución, que en este caso es la Constitución de 1980, ¿vale? Que en su muy importante artículo, que es el artículo 19, número 8, debe decir lo siguiente. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones especiales al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. ¿Vale? ¿Me siguen? Ya. Sí. Ya. Perfecto. De este artículo, chiquillos, vamos a ir en lo sucesivo desglosando sus elementos. Pero para los efectos de la clase de hoy y todo lo que alcancemos a ver en la clase de hoy, ¿ok? Es parte de la materia. Así que les voy a pedir que el principal foco vaya en lo elemental de esta norma, pero sí o sí en que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la piedra angular para poder hablar de esta materia, poder hablar a nivel general sobre esta materia. Son, como ya vimos, a través de los principios, son muchas las normas en nuestro ordenamiento que hacen alusión a esto, ¿vale? Pero es, al haber esta disposición como garantía constitucional, obviamente le da un rango mucho más alto. Hay un aspecto muy interesante de esta norma que a mí me gusta explicar solo para fines pedagógicos, ¿ok? Porque obviamente a través de doctrina y jurisprudencia podemos discutir eternamente. Pero lo interesante es que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como ya lo hemos dicho, forma parte de los derechos humanos, ¿vale? Por algo está dentro de las garantías, de los derechos fundamentales. Lo interesante también de esta norma, que es un derecho de tercera categoría, ¿vale? Dentro de esta lógica de los derechos humanos, y lo posiciona como un derecho económico-social, ¿vale? Cultural, que está dentro de esa familia. Lo interesante de esto es que cuando hablamos del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nos topamos con dos otras grandes normas. La primera, que es la del artículo 19, número 1. ¿Se acuerdan qué dice? Artículo 19, número 1. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. Tal cual. Tal cual. Entonces, cuando yo hablo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pensemos nuevamente en el ejemplo que vamos a estudiar. Yo creo que podríamos quedarnos con una buena causa, que es la de Quintero Puchuncaví, porque encierra todos los problemas habidos y por haber, y es una causa que ya todos al menos hemos escuchado o visto por la tele. Pensemos en esa lógica. Ahí estamos viviendo precisamente la idea de personas que están siendo afectadas
sobre esta garantía constitucional. Pero resulta que no es solamente que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación nos importe. ¿Qué es lo que se está afectando? Tal como bien dijo Francisco, es el derecho a la vida, ¿cierto? Y a nuestra integridad física y psíquica, ¿ok? Si yo como Estado o yo como particular, ¿ok?, estoy afectando esta garantía, la del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estoy obviamente afectando en mayor o en menor medida, pero sí o sí, el derecho a la vida. Pero por otro lado, cuando tenemos una constitución política como la que nosotros tenemos, como la que nosotros conocemos, nos topamos en un extremo de esta norma, que es el 19 número 8, con el orden público económico. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba sobre lo del desarrollo sustentable en relación con la armonía que tiene que tener con el entramado jurídico? Acá tenemos un claro ejemplo. Volvamos a Quintero Puchuncaví. Tenemos un medio ambiente saturado. Tenemos este medio ambiente contaminado. Ha sido declarado zona de sacrificio ambiental. Yo creo que ya, más que como muchos dicen, Chile tiene su propio Chernobyl. Así de trágica es la situación, así de difícil es la situación. Ok, pero vamos hablando jurídicamente. Estamos con el derecho a la vida afectado. Tenemos niños en ciertas temporadas que no pueden asistir. Olvidémonos lo del COVID-19, pero hay épocas en que los niños no pueden asistir de manera regular a las escuelas. ¿Por qué? Porque en la noche hubo emanación de gases tóxicos que en la mañana siguiente o durante el día provoca que los niños o la ciudadanía en general se encuentren enfermos y tengan que ir de urgencia debido a una eventual intoxicación. Pero por otro lado, si paralizamos la industria, ¿ok?, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber también trabajo y esa es la amenaza latente, y si no hay trabajo, no hay posibilidad de ¿qué? De pagar los remedios, el hospital o el servicio de salud propiamente tal, ¿cierto? Y ahí es donde, oh, voilà, el mismo problema que tenemos hoy en día como país con el COVID-19. Pero ¿cuál es el asunto? Medio ambiente libre de contaminación. Perfecto, suena una norma romántica, idílica y una aspiración fabulosa para cualquier ser humano. O sea, todos los ciudadanos deberíamos aspirar a que esa fuera la dirección a la que debemos llegar. Pero el punto es que colinda en distintos extremos con otras garantías que entre sí no siempre son complementarias. Más aún porque las actividades que contaminan el medio ambiente son, en nuestro caso, en mayoría, obviamente no todas, en mayoría, actividades económicas que vienen de un sistema como el nuestro en que se basa en la explotación de recursos naturales, ¿cierto? Chile principalmente ¿de qué vive? De minería, de pesca y acuicultura, de lo forestal y también de la energía, ¿cierto? Otras actividades económicas que podamos sumar. Pero, por cierto, las dos grandes actividades económicas de Chile son ambas actividades que se dedican a la extracción de un recurso natural y que obviamente generan un daño, un perjuicio, un menoscabo y obviamente una afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Donde haya minería, hay contaminación. Donde se deforesta un espacio y se construyen solamente monocultivos, se afecta también, en cierta forma, a veces directa y otras indirectamente, la vida de las personas, ¿ok? Y obviamente el menoscabo al ecosistema. Pero por otro lado, si solamente como Estado nos fijamos en este artículo, el 19 número 8, visto solo y exclusivamente con la óptica del artículo 19 número 1, estamos afectando ni más ni menos que el orden público económico y la actividad económica propiamente tal del país. ¿Pero por qué? Porque nuestro país, acuérdense, que antes que todo es un Estado subsidiario, ¿cierto? ¿Ok? Y al ser este un Estado subsidiario en materia económica, conlleva varios otros tópicos, más aún cuando dentro de este orden público económico la actividad económica relativa a la extracción o la explotación de recursos naturales viene también bajo el otro lente, que es el de la
propiedad, ¿cierto? Y obviamente esta propiedad, piénsenlo ahora desde el derecho civil, ¿ok? Va a tener un importante valor dentro de un ordenamiento jurídico cuando nuestras mismas garantías se basan conforme a esa lógica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo como Estado voy a propender a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 100% garantizado, por decirlo de una manera? Vámonos a lo ideal, cuando por un lado tengo el derecho a la vida, pero por otro lado tengo el de la actividad económica. Es más, el ejemplo de lo que hoy día, en este minuto, a través de esta aula virtual, estamos viviendo, también tiene directa relación con esta contraposición de un medio ambiente libre de contaminación o de algún factor que pueda alterar nuestra salud versus que si no trabajamos no tenemos recursos económicos para poder mantenernos sanos. Entonces, buena parte de la ciudadanía, ¿qué es lo que se ve? Es la necesidad de exponer su salud, su integridad física y o psíquica para poder obtener recursos, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar esto? Que creo que es un tema que independiente de saber o no saber de derecho nos afecta y lo estamos viviendo. En el foro compartido hoy día, ¿Ya? el tema de Puchuncaví, porque, por ejemplo, habían revarado nuevamente sedimentos de carbón. Y a propósito de eso me acordaba justamente el hecho de que es complicado porque empiezan a haber pugnas de derecho y con esas pugnas de derecho tenemos que empezar a optar. Y es difícil porque cada uno va a optar lógicamente desde el punto de vista de su conveniencia. Tal cual. Entonces, ahí es donde se genera el problema porque empiezan a aparecer factores del temor, factores de si cerramos la empresa no hay trabajo y si no hay trabajo hay pobreza, pero también hay gente que está viviendo ahí, que ha vivido ahí toda su vida, y familias que son generaciones anteriores a las mismas empresas. Entonces, ¿quién es el que se tiene que adaptar? Pero ahí está la gracia de que, bueno, vamos, esto independiente de las críticas que podamos hacer, porque eso sería un tema fabuloso, y si ojalá podamos hoy día conversarlo de todas maneras, pero como estamos hablando de derecho, tenemos que pensar qué le corresponde en este caso al Estado. Y el Estado en Chile es un Estado principalmente regulador, ¿cierto? Entonces el Estado acá lo que determina son normas administrativas, que se basan, por ejemplo, en los principios que hemos señalado. Tiene que responder ni más ni menos que a la Constitución y así sucesivamente, porque obviamente la libertad, y en particular la libertad económica, también tiene límites y el Estado a su vez obviamente tiene ciertos deberes y esos deberes son también los que obligan al Estado y someter también a todo este entramado jurídico a cumplir con el artículo 19 y también con el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución. ¿Por qué? Vámonos a leer el artículo 5º, inciso segundo. ¿Alguien lo quiere leer si lo tiene a una mano? ¿Lo tienen a mano? Oh. ¿No? Ya, lo leo yo entonces para que no terminemos tan tarde. Artículo 5º. El inciso segundo, que es el que vamos a trabajar dentro de este curso. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Vale? Esa norma es a la cual también debe responder el Estado de Chile, al igual que el artículo 19. Lo interesante del artículo 19 es que, tal como decía Francisco, muchas veces provoca una pugna de derechos. Y esa pugna de derechos es la que ustedes a futuro se van a tener que enfrentar desde distintas veredas, sea desde lo administrativo, sea desde lo comercial, sea desde el activismo, incluso en temas personales, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas temáticas están todas muy, muy vinculadas, ¿ok? Sigamos con la materia. Ay, no lo veo ahí.
siguiendo la lógica del PPT, este medio ambiente libre de contaminación comprende 5 ejes. El primero es la relación con las normas internacionales ambientales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ahí son solamente menciones, chiquillos, son hartas más, pero el protocolo de Kioto, ¿vale? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informe Brundtland, que ojo, no es una ley, son principios, ¿vale? O el convenio 169 de la OIT, que también es bien discutido, obviamente influyen en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para generar este entramado de normas ambientales que, insisto, no son todas ecológicas y la mayoría, si es que no el 100% de estas normas, yéndonos a lo que hemos hablado anteriormente, responden a una visión antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con eso? La Constitución, y por eso les mandaba el apunte del profesor Campuzano, nuestra Constitución, ¿qué es lo que apunta? A que Gaia, la Pachamama, la Madre Tierra, como le queramos llamar, sea realmente lo que está protegiendo el ordenamiento jurídico, o el ordenamiento jurídico está protegiendo la relación del ser humano con el medio ambiente. Obviamente es la segunda, porque acá lo que se está protegiendo es el derecho a las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no a un medio ambiente incontaminado. Y obviamente, que aquí también se nos vienen otras preguntas. ¿Qué es lo ¿Cuáles serían los niveles de contaminación? ¿Qué es lo que está contaminado? ¿O tiene que ser 100% sin contaminación? Ahí es donde vienen las normas de contaminación, que no las vamos a ver en esta ocasión, ¿ok? Pero que son nuevamente fórmula jurídica, una lógica totalmente jurídica, la que nos dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo. En Chile, cuando tú pasas ese máximo de contaminación, es donde se activa todo este entramado, ¿cierto? Lo interesante es que en Chile muchas de estas normas de emisión de contaminación son muy altas. Entonces, llegar a cumplirla es un gran problema. Lo interesante acá es que muchas veces a través de normas internacionales es donde también se encuentra explícito cuáles son los niveles de contaminación o la influencia de estos patrones. Y ahí es donde viene también esta gran lucha que da, por ejemplo, la ciudadanía en Quintero y Puchuncaví, que es como, más allá de lo que diga la norma, sí se me está afectando a mi derecho a la vida, porque independiente de, hay también principios y hay otras cosas, como lo mencionamos también en la clase anterior, que no solamente tienen que ver con mi afectación actual. No es como que, ok, me llegó el gas contaminante a la cara y en ese minuto me intoxiqué. No, muchas veces, como ocurre por ejemplo en el caso de la agroindustria, uno puede ver el efecto a largo plazo. E incluso a nivel post-mortem también muchas veces se puede ver que hubo una afectación que no se logró constatar o evidenciar en la vida de la persona. Es como el efecto del cigarro. No sé si ustedes han tenido el conocimiento al respecto, que obvio que sí, pero bueno, muchas veces las personas no mueren directamente del cáncer al pulmón, pero sí mueren a raíz de otras enfermedades originadas por la afectación celular a raíz del cigarro, ¿cierto? De la misma forma ocurre con la contaminación o actividades que puedan ser contaminantes y que menoscaben la integridad física de las personas. Y es más, no solamente es la integridad física, sino que también psíquica, tal como lo menciona el artículo 19, número 1, y también como lo podemos ver a través del derecho civil, ¿cierto? Y también del derecho penal. ¿Ok? En ese sentido, es mucho más amplio el espectro. ¿Ok? ¿Sigo? Ya. Por lo demás, también hay otro eje, el reconocimiento del derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá hay que entender que los titulares de estas normas son principalmente las personas naturales y jurídicas. No se excluyen a unas por sobre otras. De ahí que el ordenamiento jurídico en algunos casos te pida como exigencia ser una persona jurídica constituida, que te pidan otros requisitos, es un tema aparte, ¿vale? Pero lo importante es acá que se le reconoce el derecho a todas las personas, y abrimos el paréntesis, naturales y jurídicas, a ser parte de esta garantía, ¿cierto? Lo demás ya también lo hemos mencionado. Tercero,
el doble deber del Estado de velar porque tal derecho no se vea afectado a tutelar la preservación de la naturaleza. Ahí hay otro tema bien interesante que tiene relación cuando hemos hablado de ecología. Nuevamente, cuando hablamos de estas normas, estamos hablando desde la visión antropocéntrica, ¿vale? Que es la relación del ser humano con la naturaleza y más aún con el medio ambiente. ¿Se acuerdan que el concepto de medio ambiente es súper amplio? Cultural, patrimonial, inclusive en algunos minutos. Todo lo que ya vimos de respecto al artículo segundo, letra WL de la 19.300, que es la definición legal de medio ambiente, ¿cierto? Pero, por otro lado, también nos vamos a enfrentar a otra gran discusión y que obviamente la Constitución ecuatoriana dio un paso más adelante al comprender que la naturaleza es titular de derechos, pero porque también esto engloba otros principios y una filosofía mucho más amplia, ¿ok? Porque además también la Constitución ecuatoriana engloba otro tipo de lógicas, que es el plurinacionalismo y la cosmovisión de muchas naciones, no como Chile, que es un Estado unitario, ¿cierto? Y al ser un Estado unitario somos todos chilenos y por tanto se entiende que todos tenemos la misma filosofía. Unos más cristianos que otros, otros más moros que los otros, unos más lo que quieran, pero todos tenemos una construcción de pensamiento basado en lo que hablamos anteriormente, que es esta lógica judeocristiana, aristotélica, que también se plasma después a través de lo religioso, ¿cierto? Se traduce en el derecho canónico y que finalmente termina siendo también plasmado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez, reconoce el artículo 19, número 8, ¿ok? Más bien, reconoce por primera vez la lógica ambiental a través del artículo 19, número 8. Porque antes de la Constitución de 1925 y para atrás no existía. No es que antes no hubieran problemas ambientales, siempre han existido. Crisis ecológica siempre han existido. La humanidad siempre ha afectado el medio ambiente. Lo que sí es complejo de entender en esta ocasión es que ya es tanto el daño, es tanto lo que se ha afectado el ecosistema, ¿ok? Y son tantos los temas involucrados en lo ambiental, ¿vale? Que desde 1980 en Chile ya tenemos una disposición no menor, que es la que estamos haciendo referencia, que es la del artículo 19, número 8, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que cuando habla de esta materia hablamos del derecho a, lo vamos a volver a repetir, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Esta lógica de la preservación de la naturaleza es la máxima aspiración a la cual el ordenamiento jurídico debe llegar. Sin embargo, debemos ser claros y enfáticos en que Chile va más por la lógica de conservar, ¿ok?, que la de preservar. Y quiero decir con esto que el preservar hace que la naturaleza sea aún más intocable, ¿ok? Y eso que propende a una lógica más geocéntrica, es decir, que el ser humano no está en la cúspide, sino que está dentro de este círculo armónico, ¿ok? Entonces ahí hay algo bien interesante discutir a nivel filosófico y que a través de la lógica de la Constitución ecuatoriana se puede empezar a entender, ¿vale? En resumidas cuentas, sea como sea, cuando hablamos de esta norma, hablamos de que es deber del Estado, la preservación de la naturaleza. Pero no tenemos que dejar de lado que esta garantía constitucional y también cuando estudiamos constitucional, sabemos muy bien que dentro de la historia de la ley, la Constitución de 1980 estaba pensando en una lógica antropocéntrica. La naturaleza, el medio ambiente y arriba el ser humano. ¿Por qué? Porque se nos enseñó una lógica así desde los inicios de Occidente, ¿vale? Finalmente el ser humano sigue en el centro del universo. Dígame. Esto va de la mano con lo que puso usted del texto del profesor Campuzano, de las concepciones filosóficas entre el preservacionista versus el antropocentrista, ¿cierto? Uh-huh. El preservacionista es como el ecólogo profundo. Es como ese hippie que uno se imagina viviendo en la montaña, que no interviene en el medio ambiente. Aquí ninguno de nosotros es preservacionista.
Nosotros conservamos la naturaleza. Piensa que, por ejemplo, Estados Unidos es conservacionista. ¿A qué vamos con eso? Imagínense el parque de Yellowstone. Es un parque que está intervenido por el ser humano, ¿vale? Pero es conservar la naturaleza. El conservar es como siendo súper vulgar el concepto, pero ¿qué es lo que uno hace con las mermeladas? Las conserva, ¿vale? ¿Qué sería preservar? No tocarlo. O tocarlo sin tener pero ninguna intervención, y mucho menos a través de un ordenamiento jurídico, en el cual el ser humano esté por sobre el medio ambiente. ¿Se entiende? Sí. Buena parte de la discusión constituyente va por esta lógica filosófica, porque resulta que si esta disposición, o incluso una reforma legal que ya la tuvo esta disposición en relación al artículo 20, inciso segundo de la Constitución, nos deja en evidencia que esta norma afecta directamente la economía y la vida. Porque si Chile realmente se propusiera seguir al pie de la letra la lógica de preservación de la naturaleza, tendríamos un dilema, pugna, como bien tú dices, Francisco, con todo lo demás. Pero como vamos a los principios también de nuestro ordenamiento jurídico y principalmente de nuestra Constitución, entendemos que esa es una aspiración, ¿ok? A la que va nuestro constituyente del 70, nuestro constituyente de la Constitución del 80. ¿Vale? Esa es la máxima, esa es la aspiración. Pero lo importante acá, y volviendo a lo que se señala también en este PPT, es que hay un doble deber, que el Estado debe velar porque este derecho no se vea afectado y además velar por la preservación de la naturaleza. Son dos patitas. Medio ambiente libre de contaminación, que no es incontaminado, sino que esté libre, ¿vale? No es que esté en cero, sino que no afecte la vida de las personas. Y por otro lado, también el de la preservación de la naturaleza. ¿Ok? ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Ya. Seguimos. Como cuarto eje también se menciona la posibilidad, ley mediante, establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades fundada en la protección del medio ambiente. Ahí es donde uno tiene que ir a la parte final del artículo que dice la ley podrá establecer restricciones específicas y ahí lo empieza a argumentar. Muchas veces uno se va a dar cuenta que la lógica del artículo 19, número 8 no se queda ahí, al contrario, toma la armonía, les juro, cualquier tipo de otras normas que ustedes se puedan imaginar que tengan relación con esto. Por eso es que es tan amplio, ¿vale? Y por otro lado, otro eje es el aseguramiento de tales derechos ambientales en la perspectiva procesal a través de la acción de protección ambiental, cuya finalidad es el aseguramiento jurisdiccional ante actos u omisiones ilegales que puedan afectar el derecho a vivir en el medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Volviendo a lo de los principios, ¿de qué me sirve que el Estado me asegure este derecho si yo no lo puedo exigir ante el Estado en el caso de que algún acto u omisión haya afectado este derecho, ¿cierto? Y aquí es donde quiero que vayamos ya a la parte final de nuestra clase, que hoy día ha ido corriendo y gracias a esta plataforma porque nos ha permitido hoy día avanzar mucho mejor. ¿Qué dice? Bueno, ahí está la primera parte. Vayan a la diapositiva número 14 que habla de la acción de protección en materia ambiental y señala que un incremento jurisdiccional, bla, 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 bla. Ahí me baso en lo que señala el profesor Rodrigo Guzmán Rosen, ¿ok? Para luego seguir señalando, y aquí me parece muy importante, que esta acción se ha utilizado para controvertir decisiones públicas de carácter ambiental. Se interpone cuando el Estado dicta regulaciones que limitan con otros derechos como el de propiedad y que hasta antes de la reforma de la Constitución del año 2005 era más bien una acción restrictiva y exigente en relación a las demás acciones de protección que establece el artículo 20, ¿vale? Es decir, esta reforma del año 2005, reforma constitucional, obviamente cambia en varias perspectivas el ejercicio de la garantía constitucional. ¿Por qué? Y aquí nos vamos a la parte de la legitimación activa. Dice que es aquel que puede jurídicamente provocar la puesta en marcha de la función judicial, pero ¿por qué? Porque el medio ambiente, en términos de su entidad propia, tiene que estar en armonía con la definición. Entonces, no es llegar y hablar de cualquier afectación del medio ambiente libre de contaminación.
¿Cuál es la definición legal? La del artículo segundo, letra L de la ley 19.300, ¿cierto? Por lo demás, no todos los componentes del medio ambiente poseen un dueño o una zona o un lugar geográfico. Muchas veces son problemas que ocurren en una macrozona o más bien en un ecosistema compartido. Por ejemplo, si hablamos del desierto de Atacama, no podemos decir que solamente pertenece a la comuna de Calama, por decir algo. También afecta a otras comunas e incluso puede afectar a más provincias e incluso a más regiones, para que se haga la idea. Y por otro lado, volviendo a todo lo que ya hemos hablado, ¿quiénes pueden ser titulares de la acción procesal, acción constitucional ambiental? Todas las personas sean naturales y jurídicas. Ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasa en el caso de Ecuador? Bueno, Ecuador es un tema completamente aparte. Lo interesante de estudiar el caso constitucional ecuatoriano es que Ecuador ya entiende que la naturaleza, el medio ambiente, que la naturaleza más bien, es también un sujeto de derecho. Acá es un objeto, por todo lo que ya habíamos señalado. Aun cuando muchas disposiciones lo traten de enaltecer en la práctica, lo que realmente ocurre es que los titulares van ONG pro defensa del bosque andino, ONG, no sé, la que trabaja Plastic Oceans, ¿se entiende? No es que el océano vaya a demandar, no es que la montaña vaya a ejercer derechos o que la industria agrícola, no, son quienes representan estas entidades los que pueden interponer esta acción constitucional, ¿cierto? Y lo interesante de esto es que volvemos a la lógica de la participación ciudadana y volvemos también a la lógica de la relación que tienen las personas con el Estado, porque en lo contrario se perdería buena influencia nuevamente del principio de desarrollo sustentable, ¿cierto? Sigo. Con esto ya vamos terminando, chiquillos. ¿Cuál es el sujeto imputado? Es necesario que se produzca una vinculación entre la afectación al derecho, que es una perturbación, privación y una eventual amenaza o riesgo, y la conducta de un individuo determinado. Además, la verificación de la relación entre entre el acto u omisión, que debe ser ilegal y también arbitrario respecto a la violación del derecho. Y lo otro que también es muy importante es la imputación objetiva, ¿vale? Que esto se atribuye un resultado a la conducta de un individuo, es decir, que el hecho proviene ¿de qué? De una acción u omisión de un sujeto determinado. Hubo el año pasado, si no me equivoco, gran controversia porque se rechazó una acción que interpuso la comunidad de Quintero Puchuncaví en contra de... Y fue como, pero ok, nosotros como Corte de Apelaciones nos hacemos cargo de la acción, pero la tenemos que desestimar porque ¿contra quién usted está reclamando que se le ha vulnerado la garantía constitucional porque no hay un sujeto determinado? Dígame a mi municipio, dígame a mi empresa, dígame a mí quién es, pero determina el sujeto, ¿ok? Que es un elemento no menor dentro de esta dinámica, ¿vale? Y, por lo demás, tiene que haber una calidad de la conducta que siempre tiene que ser acción u omisión. Ojo que la omisión es una innovación también dentro de la lógica de la reforma constitucional del año 2005. Arbitraria, y aquí es muy importante el vocablo o, ilegal, ¿vale? No es que tenga que ser una conducta, una acción u omisión arbitraria e ilegal, sino que puede ser arbitraria o ilegal. ¿Y esto qué significa? Que lo ilegal importa una vulneración del ordenamiento jurídico y lo arbitrario una actuación irracional o caprichosa. Muy distinto es que un alcalde, por ejemplo, o un ministro, o quien sea, diga, no, yo no quiero en este minuto que se interpongan los planes de descontaminación, porque no es mucho el gasto. Es arbitrario, ¿cierto? Ahora, distinto sería que pase por alto el ordenamiento jurídico, ¿ok? Ahí sería en el caso de ilegal. Bueno, y por lo demás, acá siguiendo la lógica del señor Bermúdez Soto, del texto que les mencionaba, Fundamento del Derecho Ambiental, del año 2014, tiene sí o sí como efecto la acción de protección constitucional en materia ambiental restablecer el imperio del derecho a través de ¿qué? Cese de conducta, pueden dar condenas de actuación, se puede dar también como la resolución del sometimiento a condiciones, la reparación ambiental, o también se le pueden dar indicaciones a la administración del Estado. ¿Para qué? Para que se propenda al restablecimiento del derecho.
Más sobre el tema vamos a ver a futuro, chiquillos, a través de ni más ni menos que los tribunales ambientales, que vienen a generar una gran innovación dentro del ordenamiento jurídico y de la justicia ambiental propiamente tal, ¿ok? Pero lo que quiero recalcar es que el artículo 20, inciso segundo de la Constitución, hoy en día, desde la ley 20.700, perdón si ya se me olvidó el número, pero que la ley de tribunales ambientales viene a descargar más bien el gran peso que históricamente debieron llevar los tribunales, perdón, las cortes de apelaciones en Chile, debido a que antes de que cualquier tema fuera resuelto en sede civil o penal, previamente pasaba a través de las cortes de apelaciones, ¿pero por qué? Por el principio de inexcusabilidad del Poder Judicial, ¿cierto? Pero ahora, como existen competencias específicas para ni más ni menos los tribunales ambientales, obviamente la labor de las cortes de apelaciones queda supeditada precisamente al artículo 19, número 8, que hemos conversado el día de hoy. Con esto cierro la materia que entraría para la prueba de la próxima semana. Quisiera decirles que por favor no se alarmen con todo lo que hemos conversado, porque les aseguro que suena más y peor de todo lo que ustedes creen, pero no lo es, porque en lo que vuelvan a leer la materia se van a dar cuenta que manejan los temas, que conocen la información y que lo que hice acá fueron años de historia a nivel nacional, hablé de derecho internacional, hablé de filosofía, hablé de temas judiciales y obviamente como titulares suenan infinitos, pero quédense con lo que está en el PPT, esa es su fuente oficial, y quédense con el otro PPT que les voy a enviar también, chiquillos, que va a estar en síntesis lo que hablábamos de la naturaleza como titular de derechos según la Constitución ecuatoriana, también lo que ocurre a través de la crisis ecológica del autor White y la Laudata, ¿ok? Y todo lo que ya hemos mencionado. Va a ser bastante menos de lo que ustedes creen. Si quieren profundizar, vean los videos que ya hemos visto, que ya hemos hecho, o lean los documentos. No hay nada nuevo. Y no tengo por intención, y nunca lo hago tampoco, preguntar cosas que se comentaron. Siempre la fuente es la ley y el material específico que yo vaya señalándole. Así que relax. La idea es que ustedes se sensibilicen con la materia para que tengan después también, espero, mayor vocación en el cuidado al medio ambiente. ¿Alguna duda? Dígame. Voy a aprovechar a tomar agüita. ¿El día de la prueba va a tener un tiempo en específico? Le pregunto porque hoy día me perdí gran parte de su clase. Oye, ¿saben qué? Tengo una duda, chiquillos. Por lo del calendario, yo me había quedado con que era el día lunes, pero estaban comentándome que tienen la evaluación también de otro ramo. No todos, pero varios. ¿A qué hora tienen esa prueba? Ay, no sé quién es que tienen tope. Tiene el ramo. ¿Cómo? De los que estamos con tu cámara. Luis y la Fanny. Yo sí. ¿A qué hora lo tiene Fanny? Está en la clase. Yo no la sé. Pero sé que me imagino que será a las 7, pero Luis estaba en la clase de tributario un rato, fue, pero no me ha dicho nada. Oiga, les propongo lo siguiente. ¿A qué hora es la prueba? Para que no se para que tengan el relajo y que se vayan a poder dar la prueba sin ningún inconveniente. ¿Qué les parece que independiente de que algunos tengan la prueba o no la tengan, acordemos que nos quedamos con la evaluación a las 20-30 horas? Sí, ya. Y así se zanja el problema y los que tengan tributario, comercial o lo que tengan que hacer, o estudiar incluso si están cortos de tiempo, que es lógico, alcanzan a cerrar y a las 20-30 horas fijamos desde ya la evaluación, que va a ser por escrito y alternativas. ¿Ya? Y que va a comprender lo que yo ya les señalé, que no es tanto, en serio, es menos de lo que se veía. O sea, era un cuarto de lo que se veía. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Digo, sesionamos con los presentes y los que no están, pucha, no tenemos cómo considerar la opinión, pero podemos llegar a acuerdo con los presentes. ¿Les parece? Sí, profe, aparte que, por ejemplo, yo hice el ramo tributario el año pasado y el profe generalmente tomaba la prueba a las 7. Ahora los chiquillos, por ejemplo, no tienen idea porque de hecho no han vuelto con el profesor al ramo,
Estaba preguntándolo recién a amigos que tengo en ese curso y no saben a qué hora va a ser, pero generalmente a las 7. Ya, Así no, que pero lo súper dejamos a bien las ahora. 20:30, porque en el caso incluso de los que tengan las dos pruebas, que yo encuentro que es agotador, pero les da incluso para estar media hora si es que se ocuparon el tiempo completo para poder darse un descansito. Por último, a que alcancen a comer algo. Profe, Dígame, Pablo. bueno, el año pasado tuvimos tributario con Francisco y las pruebas duraban 4 horas. ¿Te acordáis, Son Francisco? terribles. Era horrible. Y aparte que Entonces, yo estaba puede ser viendo que ahora con los empiecen a las chiquillos, 7, pero van a terminar a qué hora. no, yo ahora estaba viendo con los chiquillos y van a tener, la prueba va a ser en base a cálculos, con ejercicios con cálculos. Van a Con llegar a casos. parir. Ya. Entre nos y hagamos que la cámara no está presente y que no estamos grabando. Sí, obvio. En serio, no es necesario que... Esto es lectura, es reflexión más que todo, ¿ya? Yo creo que hoy día además quedamos ya bien cerrados en el tema, bien armónico. Está todo ahí, eso es más el otro PPT que va a ser del mismo tenor. Así que relax, chiquillos. Y mi vocación es que ustedes se sensibilicen. Las leyes ya están, ¿vale? Y a mí lo que me importa es que ustedes puedan reflexionar el derecho y puedan también incorporar más principios y otros conceptos en la vida. Lo demás está ahí. Hay que también una opción en la página que es un glosario, así que también les voy a ir de a poquito llenando ese glosario que son precisamente las definiciones más importantes, ¿ok? Pero espero que estemos ok para que se vayan tranquilos hoy día, descansen porfa. La prueba va a ser por alternativas. Espero que no me falle la plataforma de Google Forms para poder mandarle a las 20-30 horas la prueba a cada uno de ustedes, ¿ok? Y espero, como me preguntaba Francisco, que les pueda dar la respuesta automática una vez finalizado. De lo contrario, bueno, igual van a saber cuáles son las respuestas, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Quedan Ya, tranquilos, ok. chiquillos, para que podamos, ya sí que nos extendimos, pero para que vayamos tranquilos y no estemos preocupados. No va a haber clases, obviamente, la próxima semana, menos están los topes, ¿ok? Si les llego a dejar Ok. alguna lectura o algo, relax, por favor. Relax. Es porque ahí yo voy dejando información complementaria. Lo otro, quienes ya han colaborado anteriormente con prensa o que quieran sumar décimas para la evaluación del próximo lunes, reenvíenme el email con la información, ya que como tuvimos problemas con la plataforma del blog, del foro, perdón, de aula virtual, si tienen el archivo a mano, reenvíenmelo por correo para poder hacer una propuesta de décimas para la prueba, ¿ok? Que no puede guardar esas décimas para la próxima evaluación también. Y si después quieren seguir sumando, perfecto. La idea es que esto complemente, ¿ya? Y así también les vaya Ok. mucho mejor. Si alguno se saca un 7 en la prueba y tiene las décimas, que el máximo es de 5, ¿ok? Las guarda, por supuesto, para la próxima prueba. Espero que puedan reservarse esas décimas. Así vamos más relajados con las notas. Pero en serio, chiquillos, esto es más sencillo de lo que parece. ¿Ya? Les va a ir bien. Gracias, profe. Ya, descansen. Si tienen alguna duda, lo que sea, escríbanme. Yo trato de responder apenas veo el correo. Principalmente me fijo en el correo los lunes y los martes, que son los días de pega con la Pedro Valdivia. ¿Ya? Y si es mucho, bombardeenme, si es que es algo muy urgente. Mándenme correo. ¿Ya? Que es la idea. Los dejo, descansen, Chao, profe. atentos al próximo PPT, que sería el total de materia. Ya, profe, gracias. Ya, oye, igual les voy a mandar Chao. todas las pautas e indicaciones para la evaluación a través de aula virtual, para que quede claro de esta forma y también por escrito. Cuídense, no se me enfermen y disfruten lo que quede de día. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. You are currently the only person in this conference.